No hay ninguno que quede presidente va a poder llegar a decir soy presidente y tengo el Congreso a mi favor. Si usted se reuniera con Paloma Valencia, si a usted lo contratara hoy, Paloma Valencia o Abelardo del Espriella, si usted lo contrata en cualquiera de los dos, ¿qué variaciones le sugeriría a su campaña de cara a enfrentar precisamente a Iván Cepeda? Si tú me preguntas hoy, la segunda vuelta va a ser... Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias por volver a conectarse con nosotros en el podcast donde hablamos de frente y sin tapujos. Hoy tenemos un episodio bien interesante, y es interesante porque vamos a analizar los hechos políticos ocurridos este domingo 8 de marzo que dejan cifras, pero sobre todo, más allá de las cifras, dejan unas circunstancias y unos escenarios que bien vale la pena analizar. Así que tendremos invitado para hacerlo aquí en Cara a Cara. Bienvenidos todos. Nuestro invitado es una persona la que hemos conocido en el ejercicio profesional. Es consultor, es especialista en marketing electoral, ha trabajado con muchas campañas, pero también con muchos dirigentes políticos. Es Juan Fernando Gutiérrez. Bienvenido, Juanfer. Jean-Pierre, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Sabes que estamos en unas épocas electorales que nos apasionan, que nos gustan, que nos ponen a pensar, a analizar, a estar entretenidos, porque esto es a lo que uno se dedica. Y bueno, después de la jornada que acabamos de vivir, donde hay temas de orden presidencial, de orden legislativo, hay mucho tema por hablar, ¿no? Entre otras cosas porque lo que sucede ahorita también tiene impacto en las elecciones que están por venir el año que viene. Entonces, bueno, aquí dispuesto a conversar de lo que gustes. Al contrario, es un honor tenerlo acá. Juan Fernando, dicen algunos que la campaña presidencial arrancó el 9 de marzo, porque ese día salieron muchos de los candidatos que estaban participando en las consultas y se aclara un poco más el panorama. Así es, Jean-Pierre. Bueno, ahora sí, como quien dice, lo vengo diciendo, ahora sí están las cartas puestas sobre la mesa. Antes teníamos una serie de candidatos, eran muchísimos, incluso habían unos que salían con la cara de Batman, que ni siquiera llegué a saber quién era, con todo el respeto que merecen, ¿no? Pero habían muchísimos candidatos, se empieza a cortar con las consultas, ya hay unos candidatos que están jugados y ahora sí la gente va a poder comenzar a ver qué es lo que se viene. Hay algo que quedó claro con estas consultas y era, venía Cepeda muy fuerte y ahorita con estas consultas sale una persona a decir, vengan, Cepeda no está compitiendo solo. Es una mujer, se llama Paloma Valencia y se ganó una consulta, tiene 6 millones de votos en el bolsillo y salió a decir yo estoy aquí para competir. Está Abelardo que venía con, bueno, que lo que tiene para mostrar son encuestas, pero ahí está jugado. Está Sergio Fajardo todavía, Claudia López se ganó una consulta, entonces están las cartas puestas sobre la mesa. Y la sorpresa del momento que es Juan Daniel Oviedo. Oiga, en el tema del pacto histórico, obtienen una votación alta, más de 4 millones de votos. Sin embargo, fíjese, si esos 4 millones de votos en algún momento son atribuibles o son endosables a la campaña de Iván Cepeda, pues Paloma Valencia tiene casi 6 millones de votos. Entre otras cosas, y hay que darlo como dato, la gran consulta por Colombia dejó la cifra más alta de consulta presidencial alguna en toda la historia del país, incluyendo la del pacto histórico en el año 2022. Yo quiero agarrarme de eso que tocas de decir para dejar un mensaje que a mí se me hace bastante importante. Así como la consulta de la izquierda, donde estaba Roy y Daniel Quintero, tuvo unos números deficientes, desastrosos, a mi manera de ver, fue un desastre total, sí, la votación que obtuvo Roy. Y eso es por el impacto que tuvo que desde la izquierda, desde el presidente Petro, dijeron, bueno, ahí no se va a votar, ya nosotros tenemos nuestro candidato que es Cepeda. Eso ocurrió en la izquierda. En la derecha ocurrió algo que es muy importante. Abelardo fue promotor de que no se votara esa consulta, ¿cierto? Sí. Y la gente caso no le hizo, porque tuvo 6 millones, lo que tocaba decir, 6 millones de votos esa consulta. A mí me parece muy importante porque la contienda que se viene ahorita es esa. Paloma, para mí hay muchos colombianos que hoy están diciendo, los que estaban con Abelardo, están comenzando a pensar, ¿será que el tema es con Paloma? Y los que votaron la consulta muy difícilmente se salgan para donde Abelardo. Es más factible que le compita a Cepeda
y lo tengo que decir desde el análisis, una Paloma Valencia que un Abelardo de la Espriella. Y lo explico por qué. En toda contienda presidencial, en la contienda presidencial colombiana, tenemos primera vuelta y segunda vuelta si no supera el 50% de los votos más uno, ¿cierto? El que quede primero. En esa primera vuelta en Colombia vamos a estar polarizados, tal cual como lo estamos. En segunda vuelta, el reto de estas personas que clasifiquen va a ser conquistar el centro. Izquierda contra derecha, y en segunda vuelta van a querer conquistar el centro. Y así se gana, y ha sido demostrado. ¿Quién tiene más chances de conquistar el centro entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella? Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, Paloma Valencia. Y más cuando está a escasos días, creo yo, de anunciar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Un man que tiene más de 500.000 votos que acaba de sacar en Bogotá, sí, que ya quedó segundo en una contienda a la alcaldía, que atrae a un sector alternativo, una comunidad LGTBI históricamente más representada por la izquierda o centroizquierda. Es decir, esos pasos de manera anticipada hoy los está dando Paloma. Abelardo para mí se va a quedar con un nicho de una derecha fuerte, de una extrema derecha, si queremos llamarlo, pero eso es lo que se va a venir a nivel de campañas en los días y semanas venideras. Es decir, usted avisora más una segunda vuelta Paloma versus Cepeda que Cepeda versus de la Espriella. A mí me gusta jugármela, bien lo sabes, no lo hago todo el tiempo porque uno tiene que ser medido ni con todo el mundo. Pero bueno, este es un espacio para eso. Si tú me preguntas hoy, la segunda vuelta va a ser Iván Cepeda, Paloma Valencia. Hoy. ¿Y por qué hago énfasis en el hoy? No porque luego me quiera retractar, no, pero trabajo en campañas políticas y para eso están las campañas, para cambiar la realidad. Entonces, hoy la segunda vuelta es esa. Si se hacen unas buenas campañas, Paloma Valencia debe capitalizar eso, Iván Cepeda no aflojaría y esa sería la segunda vuelta. Juan Fernando, hemos visto a lo largo de la campaña que el presidente Petro parece tener una especie de teflón, es decir, el discurso, la narrativa de los candidatos de la oposición ha sido la crítica constante al actual gobierno y todos los errores que han cometido, los despilfarros, la poca acción, la poca conexión supuestamente con la gente, pero el presidente Petro, en vez de caer en las encuestas, en vez de descolgarse, sube. Y hoy su gobierno tiene mayor acompañamiento, mayor favorabilidad que hace 2 años. Incluso terminará siendo uno de los presidentes con mayor favorabilidad, según las encuestas, al concluir su periodo. ¿Usted cree que finalmente esa estrategia debe ser cambiada por parte de la oposición? No estaría seguro si debe ser cambiada. Lo que pasa es que la política en cierta medida, voy a hacer una pequeña analogía con el fútbol. En el fútbol tú eres hincha de tu equipo y apoyas a tu equipo. Y el día que a tu equipo le vaya mal, capaz y lo hijueputeas, como decimos claro, acá, le mandas un madrazo, escriben en las redes. Aquí en Barranquilla son perfectos para criticar al Junior en redes sociales. Pero no dejamos de ser hinchas. Pero el día que se enfrenta a Nacional, tú ni palputas vas a darle a Nacional. Tú apoyas a Junior. Y ese efecto teflón, vuelvo a la política. Aquí Petro podrá cagarla de la manera que quiera, de las 10.000 maneras. Que la persona que se siente identificada de izquierda, que cree en esa lucha de clases, en ese populismo, jamás va a ver esas cagadas. Siempre va a considerar y a comprarle la narrativa al presidente. El presidente dice, no, eso fue culpa de Duque. Y el de izquierda dirá, eso es culpa de Duque. Lo que diga, cree. Capaz y con la derecha también puede pasar lo mismo. Se genera un cierto fanatismo, podría decirlo, cuando la gente se queda ciega y no comienza a ver los errores que pueden cometer los líderes que alguna vez apoyó. Entonces, ese efecto teflón que tú llamas lo vemos incluso en las encuestas. Petro todavía presenta unos márgenes de favorabilidad, unos apoyos, y de ahí no se cae. Y el resto del país, el resto de ese porcentaje, a veces se sorprende. Pero es que, bueno, aquí hay campo para todo, ¿no? Juan Fernando, hay un tema bien particular y es un tema como ya de la política, de la dinámica pura del desarrollo de la política, y es lo siguiente. En el año 2022, Petro llegó a la presidencia acompañado de un gran número de miembros de la clase política tradicional, los cuales vieron que operadores políticos como Armando Benedetti, como Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Mauricio
Mauricio Liscano, Alfonso Prada, Juan Manuel Santos estaban en la campaña de Petro. Y al estar en la campaña de Petro, ellos, digamos que sentían la conexión, la convergencia con ellos y dijeron, bueno, ellos están allá, quiere decir que nos van a tratar bien como clase política. Y los trataron bien. El gobierno les dio de todo. ¿Cree usted que faltan operadores políticos de parte de la campaña de Cepeda, por ejemplo? Yo creo que eso se va a definir ahorita que empiecen a salir las primeras encuestas y que empecemos a ver Roy, qué rol por un personaje como Roy, Sí. que fue ese operador político y además hoy en día candidato presidencial. Él hoy por hoy va a estar en la posición de ver cuál es el estado real de las cosas, qué define y para dónde coge. Pero yo creo que Roy, bien lo decía ahorita, una votación desastrosa, pero eso no quiere decir que no siga siendo ese operador político que pueda ser necesario para la campaña de Cepeda. No sé si lo vaya a poder hacer, no sé cómo se vayan a desarrollar esas relaciones de poder o si Roy simplemente vaya a desarrollar su campaña abierta y directamente, porque ahora tenemos un Roy que está de candidato. Pero es que antes de esta consulta había mucha gente que decía de la política tradicional, voy con Roy, apoyo a Roy, pero es que sacó 200 y pico mil de votos. Entonces, la configuración del Congreso y la manera como empiezan a hacerse los acuerdos sí va a definir si parte de esa estructura, mejor dicho, si aplican la fórmula de nuevo. Ahora, entre otras cosas, porque yo creo que hay operadores políticos que ayudaron a la izquierda a llegar al poder que hoy pueden estar diciendo, cuidado con Paloma. Y a la larga los operadores políticos quieren tener presidente. Sea quien Y tú fuere. sabes que los políticos, hay muchos, no hablemos de todos porque sería injusto, pero hay muchos que se les hace fácil saltar de un lado a otro. Sin ningún problema. Y menos si son los operadores, los que estamos llamando operadores políticos. Entonces, antes decían, esto va para donde Petro, esto va para donde Petro, y era Petro. Ahorita es Cepeda y cuidado con Paloma. Entonces, falta ver, mejor dicho, todo va a recaer sobre la decisión. No hacen falta operadores políticos, hace falta ver qué decisión toman. Ok, y en ese orden de ideas, ¿podría entonces ser Armando Benedetti, el actual ministro del Interior, ese operador político que le garantice a las tropas que lleguen de la política tradicional un cupo en la campaña de Cepeda y el respeto, teniendo en cuenta que Benedetti no tiene otro camino? Él no se va a ir para donde Paloma ni se va a ir para donde Abelardo, porque ellos son agua y aceite. Pero digamos que podría renunciar al Ministerio del Interior e irse a ser el garante de la clase política en la campaña de Cepeda. Yo creo que lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer. Está jugado, ya sus intereses sabemos en dónde están. Cada vez lo hace sin mayor precaución, sin mayor prevención. Ya hemos visto sus posturas y cómo incluso le ha dado un giro a sus redes sociales en las últimas semanas y meses. Ayer mismo sacó este video con el extintor y yo digo, bueno, no sé si estoy de acuerdo con el rol que ostenta para que saque este tipo de contenidos, Sí. pero el que gana es el que goza. Y vuelvo al tema, como en el fútbol y con muchas cosas, está en su derecho a. Pero cada vez sin asco, cada vez está más un Benedetti moviéndose en estas aguas. Además que le toca, ¿no? Por las circunstancias, no tiene cabida en otras vertientes políticas y adicionalmente la única salida de él es que se relija el proyecto progresista, porque de lo contrario está excluido de la política. Excluido y quién sabe hasta dónde enredado en muchos temas que él buscará salvaguardar también a nivel judicial, ¿no? Si usted se reuniera con Paloma Valencia, si a usted lo contratara hoy, Paloma Valencia o Abelardo del Espriella, y yo menciono estos dos nombres porque son los que quizás tienen más peso para enfrentar a Iván Cepeda en la segunda vuelta. Lo digo con todo el respeto porque si nos atenemos a los resultados de las encuestas, los otros 13 candidatos que hay en contienda y que participarían en esa primera vuelta presidencial no tendrían ninguna posibilidad para ganar en una segunda vuelta ante Iván Cepeda. Si usted lo contrata en cualquiera de los dos, ¿qué variaciones le sugeriría a su campaña de cara a enfrentar precisamente a Iván Cepeda y a tratar de ganar votos del centro hacia la derecha? Con Abelardo de la Espriella sería mi asesoría giraría más en torno en vamos a hacer la campaña sabiendo que nos vamos a terminar adhiriendo a la candidatura de Paloma. Vamos a mantenernos con fuerza, con las encuestas, con los debates,
para poder vendernos de la mejor forma. Al final del día, las elecciones se tratan de conquistar poder y conquistar espacios, ¿sí? Obviamente hasta llegar a la presidencia, que es la máxima representación de nuestro país. Pero Abelardo, bueno, yo ahorita digo, no tiene para hacerle fuerza y contrapeso a Cepeda, pero tiene unos seguidores, ha generado una campaña, una credibilidad, unos procesos que no tendría por qué echarlos a perder. Pero desde mi punto de vista, sabiendo que la candidata al final del día tiene que ser Paloma y que gane Paloma para que Abelardo consiga de pronto unos espacios. Si se quiere meter al mundo de la política, pues ese es el camino. De nada le sirve a Abelardo llegar a segunda vuelta para que luego Cepeda sea que quede presidente. Entonces, en cuanto a Abelardo, por ese lado, ya le queda muy complicado conseguir los votos de centro. ¿Votos de centro de a dónde? De hecho, Abelardo fue el que catapultó a Juan Daniel Oviedo para que se volviera la figura pública de moda en la última semana, cuando le mamó gallo por ser homosexual. Eso lo capitalizó Paloma Valencia. Y de hecho, yo no sé si viste, pero ayer en las palabras, después de los resultados de Paloma coge a Juan Daniel Oviedo y le dice algo así como: tú eres libre y perfecto, tal así como eres, echándole enseguida un vainazo a Abelardo. A Abelardo ya le queda complejo tratar de conquistar una votación de centro. Capitaliza lo que puedas para acordar unos espacios con Paloma. Me iría yo por ese lado siendo estratégico. Por el lado de Paloma, sí tiene todo el camino por recorrer para acercarse al centro sin parecer oportunista, ¿no? Porque esa es otra cosa. A ver, Paloma va a tener que jugar con dos frentes. Una manera de acercarse al centro es entrar en una contienda y una disputa con el mismo Abelardo, porque es una representación de pronto de lo que la sociedad no quiere, de una extrema, tal, y alejarse un poco. Paradójico, porque ella viene del Centro Democrático, Sí. pero le toca hacerlo. Entonces, esa es una forma. Y la otra es capitalizando esta figura que es Juan Daniel Oviedo. Yo creo que nos va a seguir dando de qué hablar. Le gritaban en la alocución que ella hizo, vice, vice. Creo que está generando un fervor. Ella se tiene que comenzar a acercar al centro y, bueno, hay un tema que es interesante. En estos días hablaba con alguien y esta persona decía: Paloma tiene que conseguir de fórmula a alguien que sea de izquierda. Yo ahorita te decía, la narrativa y la campaña de Paloma tiene que acercarse al centro, pero sin que sea oportunista, porque Paloma es una persona de derecha. Sí. Y tú tampoco hoy en día le puedes meter los dedos en la boca a la gente, porque la gente hoy en día no es boba, consume redes sociales, están enterados, cada vez más enterados. Entonces, siento que Juan Daniel Oviedo es esa figura que no le va a meter los dedos en la boca a la gente, porque es un man de centro, a veces tira para la derecha, a veces tira para la izquierda, pero puede ser esa bisagra que la acerque con un sector de la ciudadanía que se le puede hacer un poco más difícil de conquistar. Y además estuvo dentro del proceso de la gran encuesta, y además se sometió a las reglas de juego, y además en Francalit obtuvo más de 1.200.000 votos, de manera tal que no queda forzado. No queda forzado, y fíjate algo muy interesante. Los pasos que ha venido dando el Centro Democrático y Paloma Valencia para acercarse al centro han sido poco a poco, no han sido alocados, te lo pongo así. Primero fue que fuese Paloma Valencia y no María Fernanda Cabal. Ya hay un primer momento porque sí, María Fernanda Cabal representaba una derecha más con mayores convicciones. Es Paloma Valencia. Luego Paloma Valencia termina entrando a esta consulta que nace como una consulta de centro. El mero hecho de que Paloma entre a esta consulta y no en una consulta de extrema derecha como se ha hecho en otras ocasiones, es un segundo paso. Un tercer paso es el tema de Juan Daniel Oviedo. Ha venido siendo progresivo el acercamiento de Paloma al centro. Y algo que me parece muy importante es lo siguiente. Paloma se está acercando al centro de manera anticipada, pero anticipado desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque como te lo decía anteriormente, en segunda vuelta, esa puede ser el reto de cada candidato. Y si Paloma lo ha hecho desde primera vuelta, cuando Cepeda trate de hacerlo, le va a quedar un poco más complicado, porque ya va a aparecer más oportunismo político, mientras que si se hace desde ahora de manera progresiva, la gente lo va a recibir con mayor aceptación. ¿Qué papel tendrían, hablando del centro, de ese centro al que usted apela de pronto como el salvavidas o el que va a garantizar ese clúster necesario de diferentes sectores políticos para poder llegar a la presidencia? ¿Qué papel jugarían en ese caso un Sergio Fajardo o una Claudia López,
que quizás son los mayores exponentes de ese centro político que, aunque apocado, no está borrado de la política en Colombia. Es correcto, y en la segunda vuelta todos los números van a entrar a sumar, porque cada detallito puede hacer la diferencia. Personajes como Sergio Fajardo y Claudia López. Claudia López acaba de sacar 500.000 votos, ¿Sí? si no estoy mal. Sergio Fajardo, si las encuestas estaba por ahí, uno podría asumir que está alrededor de lo mismo, 500.000 hoy. Es decir, entre ambos podrían estar sumando matemáticas. Tú sabes que esto es Sí. tirando un número a lo loco, que no es así, pero 1.000.000 de votos hoy. Desde mi punto de vista, si las campañas se polarizan y todo se concentra en Cepeda y Paloma, eso no va a llegar al 1.000.000, sino un poco menos, ¿no? Pero igual, sea 1.000.000, sean 800.000, sean 600.000 votos, van a jugar un papel importante en segunda vuelta, porque con 600.000 votos, alguien se elige y alguien queda en el segundo puesto. Bueno, de hecho, la diferencia entre el presidente Petro y Rodolfo Hernández fueron 700.000 votos. Y en una ocasión, cuando Fajardo estaba en su mejor momento, 2018. creo que también fue por menos Sí, que por eso, menos. quizás 300.000, que no llegó a segunda vuelta. Petro es el que le gana por 300.000 votos, Sí. los votos que cogió en su momento Humberto de la Calle. Así es. Y por una figura de esas, Fajardo no pasa a segunda vuelta y, entre otras cosas, no es presidente. Porque es. Fajardo en segunda, el problema de Fajardo es que nunca llega a segunda vuelta. Si Fajardo llega a segunda vuelta, es presidente por 300.000 votos. Entonces, volviendo a responder tu pregunta, tanto Fajardo como Claudia van a jugar un papel importante en segunda vuelta, siempre y cuando se animen a tomar posturas. Veo a una Claudia más encaminada a que tomara una postura. De Fajardo quisiera pensar igual, pero tenemos la experiencia de elecciones anteriores donde ha decidido irse a hacer otra cosa. Pero fíjese una cosa, en una virtual segunda vuelta en la que estén presentes Cepeda y Paloma Valencia, Claudia López nunca se la, digamos que se la diría a Paloma Valencia, porque ella siempre está echándole vainas al uribismo. De hecho, en su discurso de agradecimiento del domingo, dijo, le ganamos al uribismo, íbamos contra el uribismo. Luego, entonces, no va con Paloma Valencia. Y en el otro caso, que es el de Sergio Fajardo, no se uniría a Abelardo de la Espriella si es el que enfrenta a Iván Cepeda. Entonces, digamos que o el uno o el otro no van a estar de acuerdo con alguno de los dos candidatos de derecha. Eso es cierto. Yo creería que en el caso de Claudia López, ella encuentra la forma, ¿no? Ella encuentra la manera, sea por debajo de cuerda, sea públicamente, es que ya lo ha hecho antes. Tanto así que por eso debido a eso, ningún político quería estar cerca a Claudia. Yo lo hablé con algún par de candidatos a la presidencia que estaban armando temas de consultas y hablábamos de varias personas. Y cuando salió el nombre de Claudia, personas que uno ve muy tranquilas en su quehacer político, hablaban de Claudia como una persona que, bueno, acá entre nos, te podía dar una cuchillada por la espalda en cualquier momento. Entonces, poco confiable. Poco confiable. En el caso de Fajardo, la tiene un poco más complicada, pero no por lo poco confiable, sino porque de por sí él ha estado dispuesto a hacer su campaña, él solo, no quiero participar en consulta, bueno, anda en su película y lamentablemente yo creo que en esta oportunidad no le funciona. Lo que está claro, Juan Fernando, es que el centro no va a tener ningún papel protagónico desde el punto de vista de tener una opción clara para ganar la presidencia. Es interesante, el centro yo creo que no va a tener presidente, o sea, no va a haber un presidente de centro, pero creo yo que el centro en esta oportunidad, el centro estaba huérfano, porque Sergio Fajardo no ha logrado avivar lo que es el centro, Claudia, si se considera de centro, pues tampoco, el centro estaba huérfano. No hay un representante del centro que vaya a ser presidente. Y el que logró avivar este centro y logró rescatar al centro de esta orfandad fue Juan Daniel Oviedo. Y va a jugar un papel importante para definir, más no para ser presidente a título propio. Es decir, finalmente se va a fortalecer Paloma Valencia si toma la decisión de llevarlo como su fórmula vicepresidencial. Tal cual. Porque la gente va a seguir a Oviedo, acatando un poco el argumento suyo. Sí, falta ver la capacidad que tenga para endosar esa votación, pero si la gente le cree y sigue generando ese ruido mediático, porque Oviedo ha generado un ruido mediático, con su forma, con su hablado, con su tecnicismo, con todo lo que él representa,
Y bueno, ha sido bien acogido y no lo digo yo, lo dicen me estoy basando en los resultados del día de ayer. Oiga, ¿qué papel va a jugar el presidente Petro en todo esto? Porque sabemos que el presidente Petro siempre juega a desafiar, siempre juega a provocar. Él durante la antesala de las elecciones para el Congreso de la República repetía el libreto del supuesto fraude, fraude que nunca apareció, fraude que le dio, entre otras cosas, o elecciones que le dieron el primer lugar en el Senado al pacto histórico, luego entonces se cayó el argumento por su propio peso, pero sigue siendo el presidente, sigue siendo una voz muy importante para el país. ¿Usted cree que se va a poner la camiseta de Cepeda aún más? Tú lo has dicho, sigue siendo una voz muy importante para el país, en especial para una porción del país, ¿no? Que es la izquierda. Y respondiendo a tu pregunta, por supuesto que sí. Él sabe que él es una voz muy importante para el país y él sabe que él es una voz muy importante para la campaña de Cepeda. Por ende, va a continuar con su narrativa que se reduce y se simplifica en una narrativa de lucha de clases. Y volvemos al tema de por qué el efecto teflón. Independientemente de los desafíos legislativos, de los legislativos en materia de gestión pública, de desarrollo, de avances significativos y demás, la gente se deja llevar a esa narrativa de lucha de clases y ahí el presidente se mueve como un pez en el agua. Y eso lo va a seguir llevando para generar un fervor hacia la campaña de Iván Cepeda. Es decir, que el truco de quien sea el candidato de la contraparte del presidente, en este caso de Iván Cepeda, el truco es no caer en la fácil tentación de la provocación de Petro. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, si ese es tu planteamiento, porque caer en esa narrativa que es responder a lo que Petro está haciendo, te puede garantizar unos resultados en primera vuelta. Pero yo creo que si alguien quiere quitarle el poder al presidente Petro, tiene que ser estratégico y jugársela. ¿Para qué? Para comenzar a pensar en segunda. Y eso implica comenzar a pensar un poquito como alguien de centro. Y el de centro no necesariamente tiene por qué entrar a chocar con el presidente. ¿Cómo se hace esto? Ya ahí entra todo un tema estratégico, comunicacional, los asesores, a saber dónde se ubican para poder acaparar el caudal electoral suficiente. En un debate, ¿cómo vería usted un debate, digamos que para la segunda vuelta, en donde participe Iván Cepeda, en este caso Paloma Valencia, o Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? ¿Cómo lo vería usted más equilibrado? ¿Quién se dejaría provocar menos? ¿Quién ganaría más adeptos en un debate televisivo, por ejemplo? En un hipotético debate, porque hasta el momento el senador Cepeda no ha aceptado participar en ningún debate. Yo creo que en una hipotética, hablando de segunda vuelta, me pregunto. Sí, de segunda vuelta. Yo creo que en segunda vuelta Iván Cepeda va a mantenerse, suponiendo que participa en debates. Yo pienso que en segunda vuelta, si Iván Cepeda participa en debates, él va a mantener su postura mucho más ideologizada, ¿sí? Que es lo que él ha sabido vender, entre otras cosas, y no lo digo desde el análisis, en su quehacer político legislativo, no es que haya sido el mejor de los legisladores ni demás. Sus luchas han sido en contra de esta extrema derecha, del presidente Uribe, siguiendo unas banderas petristas, y él va a seguir con esa narrativa y con esa lógica. Siento que puede agitar un poco más el debate, yéndose por otros temas, y también por su forma mucho más espontánea, una Paloma Valencia. Falta ver eso cómo cae en el público. Vuelvo, insisto, en el público de centro. ¿Por qué soy tan insistente? Porque es que el de izquierda, de cualquier forma que se desarrolle el debate, sigue votando Iván Cepeda. Y el de derecha, de cualquier forma que se desarrolle el debate, sigue votando Paloma Valencia. Va a estar interesante, más allá de que yo considere que estos dos van a ser los que lleguen a segunda vuelta, igual va a estar más interesante es los debates que se puedan dar de primera vuelta. Que es digamos que el momento para atraer a ese elector que todavía puede estar suelto. Claro, para robar electores, por así decirlo, sí, que tienen todavía otras candidaturas, sean de centro, sean de derecha. Y ya hablando de cuál sea el resultado y las conclusiones, voy a hablar simplemente desde un punto de vista ciudadano. Van a estar entretenidos los debates de primera vuelta. Va a ser entretenido verlos. Recordemos que ahí está Santiago Botero, señor sí. Balín, y yo quiero ver de qué manera el señor Balín discute con Iván Cepeda, por poner un ejemplo. Yo quiero ver a Fajardo
no porque me apasione ver a Fajardo históricamente, sino para ver si Fajardo finalmente ha cambiado sus formas, para ver si se arriesgó a dejar de ser un tibio. Entonces, esas cositas es interesante verlas en un plano de debate de primera vuelta. Totalmente. Mirar y que cada quien exponga su plan de gobierno, sus propuestas para el país. Fíjese que me asalta una duda y no hemos tocado el tema. La encuesta de Inbamer analizaba que el 43% de los colombianos no habían decidido todavía por quién iban a votar a la presidencia de la República. Es decir, aquí algunos que están cantando victoria o algunos se sienten derrotados cuando casi la mitad del país no ha tomado una decisión con respecto a ese tema. Eso es cierto y eso es muy importante. Hay mucha gente que todavía no solamente no ha decidido por quién votar, sino que hay mucha gente que todavía no conoce ni siquiera quiénes son los candidatos. ¿Han escuchado de Cepeda? Pues por supuesto, todos los medios y todo han estado hablando de un tal Cepeda. Digo un tal Cepeda porque para muchos es eso, Sí. un tal Iván Cepeda. Y no solo él, lo mismo una Paloma Valencia. Una tal Paloma. Hay gente, Jean-Pierre, porque están en lo suyo, están trabajando con sus familias, con el día a día. No es ignorancia, es que la gente no puede tener la información de todo lo que sucede en el país en su cabeza. Entonces, de aquí en adelante, ese 40 y pico de por ciento es cuando verdaderamente va a entrar a conocer, bueno, quiénes son los que están para presidencia. Por eso a partir de hoy se vuelven tan importantes las campañas, las redes sociales, los aliados, los medios de comunicación. A partir de hoy empiezan a cobrar una relevancia muy importante de aquí al mes de mayo de primera vuelta. Los candidatos van a comenzar a estar en el radar de la gente a partir de este momento, a escuchar qué dicen. Si la embarran, a ver qué la embarran. Te la pongo así. Si hoy se diera un escenario como el que se dio con Germán Vargas Lleras, de un coscorrón, el famoso coscorrón, si se diera estamos a finales de marzo, no es lo mismo que si se hubiera dado en el mes de enero. En el mes de enero se hubiera enterado una porción pequeña de la gente. A finales de marzo la gente ya va a estar más enterada. Entonces los candidatos van a tener que ser mucho más cuidadosos, estratégicos, cuidadosos, creativos, para poder comunicar lo que tienen que comunicar de aquí en adelante. Es decir, veremos candidatos que se cuiden más de cada uno de los pronunciamientos. Por ejemplo, me ha llamado la atención y criticaban mucho al senador Iván Cepeda porque en medio de las concentraciones que ha venido presidiendo las diferentes ciudades, él saca un texto y lee los discursos. Y algunas personas relacionaban eso con su falta de capacidad para improvisar o falta de elocuencia. Pero él decía que no era ni lo uno ni lo otro, que él tenía la suficiente capacidad de oratoria para poder dirigirse a un público de esa naturaleza, sino que él se cuidaba mucho de no caer en la tentación de que la emoción lo arrastrara a decir algo que estuviera fuera de contexto. Entonces lo que hacía era pegarse a un texto que ya tenía escrito y no salirse de ese lineamiento. Como la gente ahora le está parando más bolas a todas estas cosas, ya veremos si Cepeda, anteriormente si lo criticaban no pasaba nada, pero ahora sí se viene lo de verdad. Si él siente que eso de estar leyendo le está afectando negativamente, ahora puede que entonces cambie un poco sus formas. Lo mismo Paloma. Paloma venía haciendo en sus intervenciones públicas, en tarima y demás, el tema de llamar a Uribe mi papá, y mi papá, y mi papá, y obvio, de ahí se han agarrado para criticarla, para reírse, para lo uno, para lo otro. Ya veremos si Paloma, ahora ya es candidata oficial, va a seguir por esa línea, porque ahora sí todos los medios, todas las redes, todas las personas, ellos van a estar en el ojo del huracán a partir de ese momento en adelante. Entonces es paradójico porque se van a cuidar más, pero al mismo tiempo también tienen que arriesgar más. Entonces son riesgos calculados. Desde mi punto de vista estratégico, los candidatos de ahora en adelante tienen que asumir riesgos muy bien calculados. Juan Fernando, ¿hoy usted considera que el elector colombiano es más crítico, está mejor informado, o más bien el elector colombiano se apasiona mucho con lo que se publica en las redes sociales? Todos tenemos unas tías que nos mandan información apocalíptica o que nos mandan información falsa. ¿Cómo analiza usted ese tema del ecosistema en el que se mueven hoy los electores en Colombia? Bueno, los colombianos hoy están expuestos a muchísima más información, lo cual es bueno y es malo. Sí, tienen la facilidad de enterarse a un clic, pero también de desinformarse a un clic, eso es una realidad.
Por otra parte, yo también pienso que los colombianos sí, están mucho más apasionados, no porque los colombianos o el ser humano haya cambiado con el pasar del tiempo, no, lo que sucede es que el ser humano se ha visto expuesto ahora a algo que creo que bien conocen y conoce la gente hoy en día, que es el algoritmo. Entonces, si tú eres una persona que tiende a unas ideas de izquierda o derecha, las redes sociales te van a compartir más de ese contenido. Si discrepas de las ideas del otro, te van a compartir ideas discrepando de las ideas de otro. Lo que lleva a que sí existan más apasionamientos. Entonces, todo eso tienen que medirlo las campañas. Todo eso tienen que medirlo las campañas. ¿El ciudadano está más desinformado? Sí. ¿Qué me parece lamentable? Las campañas que tiendan a jugar con eso. Porque es jugar con la mente de la gente y se puede hacer muy fácilmente en redes sociales. Entonces, yo creo que es una invitación a los colombianos, a los que nos vean o escuchen, a que validen la información. Porque a todos nos llega lo que tú has dicho, un tío, una tía, un primo, que nos mande información como que mira esto, ya, para que uno esté enterado, mira Sí, esto. claro. Y uno lo ve y uno inmediato, ya uno tiene el ojo más o menos calculado y uno ve y uno dice, no, esto es algún portal, alguna edición, alguna cosa. Pero tratar de explicarle eso a millones de colombianos es bastante difícil. Entonces, bueno, yo creo que la responsabilidad está en cada quien. Sí. Oiga, se define lo del Congreso de la República como, digamos que el primer paso para construir todo este tema de la parte final o la tierra derecha, como se dice en la épica, a las campañas presidenciales. Definido lo del Congreso de la República, donde se dan unos cambios muy grandes, donde salen muchas figuras y otras que querían regresar al Congreso se quedaron en ese intento. ¿Cómo ve usted el nuevo Congreso frente al tema de las presidenciales? Bueno, yo voy a ser claro, me parece que me gustaría dejar lo que es el mensaje más importante. Sí. Cambios más, cambios menos, pacto creció, centro democrático también, pero comunes ya no está, los partidos políticos tradicionales se vinieron un poco abajo, ya hablaremos un poquito de eso, pero hay un mensaje que es muy importante y es que el presidente, sea el que sea, va a tener que llegar a gobernar y a liderar el país negociando, convenciendo, persuadiendo, dialogando con un Congreso, con un Congreso. No va a tener ningún presidente, llámese Cepeda, llámese Paloma, llámese Abelardo Fardo, no va a tener ningún presidente en el Congreso, un Congreso que le diga a todo que sí. Va a tener que, y bueno, y si es un presidente de izquierda, ya tiene el aprendizaje, creería uno, de que las cosas a las malas pues no funcionan y que tienen que ver cómo tramitan ciertas cosas. El presidente que llegue va a tener que llegar con las puertas abiertas a dialogar, a generar consenso, sobre todo porque el país lo necesita. Es decir, usted ve un Congreso de la República variopinto, no hay ningún presidente que a corte de hoy, o ningún candidato que a corte de hoy, como presidente tenga mayorías, por ejemplo, garantizadas. No hay ninguno que quede presidente va a poder llegar a decir soy presidente y tengo el Congreso a mi favor. No, voy a tener que llegar a dialogar y a construir consensos. Pero lo que sí está claro es que la forma de hacer política cambió, porque esta vez vimos caciques, gamonales, personas que, apellidos que habían tenido figuración durante años, durante décadas en la política, que quedaron al margen en estas elecciones. Totalmente. La forma de hacer política cambió. Yo creo que los resultados de muchos líderes políticos tradicionales, para empezar, los que lograron sus objetivos de elegir congresistas, lo eligieron con unos números muy por debajo de lo que estaban esperando. Y los que de pronto tenían unos números que estaban muy a ras para elegirse, quedaron también por debajo y terminaron, como decimos nosotros, quemándose. Solo por poner 2, 3 apellidos en consideración. Ojo, y fue algo a nivel nacional. El caso de los Aguilar en Santander, Richard Aguilar, allá lo daban como congresista, era un fijo, hoy no está. Aquí en el Atlántico tenemos el apellido Cepeda, el apellido Name, los daban como senadores, hoy no están. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Entonces sí, yo estoy de acuerdo, la forma de hacer política ha venido cambiando, año a año y elección a elección. Sucede que los políticos venían viendo que esto era una cuestión mucho más relacionada con las elecciones territoriales, ¿sí? Que tenía impacto en alcaldías, en gobernaciones, capaz en algunos consejos. Ojo, y sí, pero la forma correcta de decirlo es, tienen mucho más impacto, pero no quiere decir que a nivel legislativo hoy no tenga impacto un poco el tema de cuál es el candidato que estamos llevando, si está siendo mediático o no. Las estructuras se comportaron de una manera bastante deficiente, eso es una realidad. Es decir,
quien intente de alguna manera seguir arando en el desierto, haciendo política tradicional, comprando votos, porque compradores de votos también se quedaron. Y evidentemente van a quedar cada vez más al margen de la política. Esto se volvió más de propuestas y más de llegarle a la gente. De propuestas y de llegarle a la gente. Mira, y para traer a colación un tema que de pronto no lo estás poniendo sobre la mesa, pero como por charlarlo. Es muy interesante lo que pasó con influenciadores que estaban participando en el Congreso. Hay unos, Pechi Player puede ser un caso, Sí. En los que el hecho de ser influencer y tener seguidores, el cantante del Gol también, no les alcanza para llegar al Congreso. Pero también digo yo, puede ser incluso materia de estudio, que depende de cuál es el eje temático que manejen estos influenciadores. Porque vemos el caso de, no recuerdo su nombre, apellido Rúa, el elefante blanco. Claro, que sacó 120,000 votos. Se metió de senador. Y se quitó la máscara de elefante unos días antes. Reveló quién era, un tema de expectativa. El número, mira, que todavía me acuerdo, número 39, porque estaba asociado a la cantidad de hechos que él había logrado, hacer el proceso y tal. Hoy, senador. Vemos el caso de J.P. Hernández, por ejemplo. Que ya viene con un proceso, y el mismo Daniel Briceño. No es que sea influencer desde el punto que algunos pueden verlo, pero claro, viene siendo un actor digital. Total. Pero mira, vinculados a una cuestión a una cuestión pública, social. Así es. El mismo Wally en el caso del pacto. Lalis. Que falta ver si hubo personajes detrás, ya será muy difícil de medir. Pero cuando el influencer se asocia a ciertas cuestiones sociales, tiene más chance de. Ahora, el caso de Pechi Player, que si bien no tenía una causa asociada, sino un tema más jocoso y tal, y no sé qué, 25,000 votos, si no me equivoco. Es como una especie de voto protesta. Total. Prefiero votar por el Pechi. Ahora, tú sabes lo difícil que es conseguir 25,000 votos. Yo creo que tú lo sabes. Así es. Vaya uno y trate de conseguir 25,000 votos. Es duro. Entonces, este tema yo creo que está cambiando, está mudando. Y el que no lo quiera ver, tiene el problema, es él. Aquel que no lo quiera ver. Porque eso es decir, soy apático, ajeno a una realidad que estoy viendo pasar frente a mis narices. Ahora, lo difícil de todo esto es que cuando se pierde un espacio en el Congreso de la República, regresar es mucho más difícil. Porque recuerden ustedes que también hay una larga lista de excongresistas que trataron de regresar y no encontraron el espacio. Horacio José Serpa, el mismo Jorge Enrique Robledo, una de las voces más respetadas dentro del Congreso de la República. Juan Diego Gómez, por ejemplo, que también trató de regresar y no encontró más espacio en el Congreso. El gato. Laureano Acuña trató de hacerlo también y no pudo. Cuando se pierden estos procesos es muy difícil recuperarlos. Ha llegado alguien más, se pierde vigencia. El caso de Horacio José, además añádele una derrota electoral que él tiene en la ciudad de Bucaramanga. Claro. Luego viene y trata de recuperar. Hoy, pues digamos, se queda corto en su intención con tremendo apellido, además dentro de la Casa Liberal. Entonces está demostrado que el quehacer político, más allá de ser difícil, está cambiando. Y adicionalmente le pongo otro ejemplo para reforzar su comentario. María Paz Gaviria. Esto no es de virreinatos ni de yo te elijo a ti porque tú eres mi hijo. Porque María Paz Gaviria era la hija del presidente del partido, del director del partido, y también se ahogó. Se ahogó también María Paz, se hizo viral en las últimas semanas. Yo creo que, para ir otra vez al plano de lo comunicacional, yo creo que yo soy muy partidario de lo que voy a decir a continuación, ya me entenderás, de que en las elecciones territoriales se tiene que hacer algo, pero que hoy en día también se tiene que hacer en el Congreso, cuando se hace campañas legislativas. Y es buscar la manera de decir las cosas importantes de manera interesante. Ahí estuvo también, si no estoy mal, esta figura, me disculpas, no la conozco a detalle, creo tener entendido que es un médico, Raudy, que participó en Nuevo Liberalismo. Y por poco entra, sí. Estuvo a nada. Personaje que estaba diciendo unas cosas importantes relacionadas con el tema de salud, son importantes, de manera interesante, y estuvo a nada. Entonces es el panorama político, mediático y de marketing, me toca hablar de ello porque a eso me dedico, pero es el panorama al cual nos estamos enfrentando cada día más. Y ojalá todas estas personas que hoy ya son congresistas electos y que se posesionarán el próximo 20 de julio entiendan la responsabilidad
que les atañe como congresistas, porque vimos un Congreso de más bulla que cualquier otra cosa. El Senado tuvo unos destellos en donde evidentemente se pararon firme frente a algunos intentos del gobierno por tomar posiciones radicales, pero en la Cámara hubo prácticamente un comité de aplausos. Un comité de aplausos y yo creo que cada quien estaba más enfocado, digamos, en lo suyo. A veces sí se unieron como colectividad en pro de una recuperación del país, pero bueno, lo cierto es que ojalá y no se les olvide a los hoy congresistas electos que tienen 4 años para capitalizar, porque hace 4 años hay muchos hoy que se terminaron quemando, que hubieran dicho de qué manera yo pude haber capitalizado los 4 años que ya hoy se me acabaron. Y hoy están quemados. Y el tiempo pasa muy rápido. Así es. Como ha pasado el tiempo rápido con usted habla muy interesante y uno quisiera quedarse más tiempo aquí, pero yo no quiero abusar de su tiempo. Por último, el tema de las cámaras de representantes en el Departamento del Atlántico. Usted en su importante espacio a través de las redes sociales hizo un análisis y un pronóstico. También aquí lo hicimos nosotros y pues evidentemente se presentaron sorpresas. Así es, yo creo que hay 2 cosas importantes a destacar. Primero, la relevancia que comenzó a tomar el pacto histórico en el Departamento del Atlántico. Ya lo estábamos hablando hace unos minutos, 3 senadores, 2 representantes a la Cámara, casi hacen la tercera. Entonces, por un lado, yo creo que a eso hay que prestarle atención porque se vienen unas elecciones territoriales donde ya tenemos un pacto histórico con fuerza y, ojo, vuelven y tienen presidente. Entonces, eso es de cuidado. Yo creo que el juego del poder y el tablero del poder en el Departamento del Atlántico con estas elecciones del 8 de marzo cambió. Y te voy a hacer otra anotación, no solo de la Cámara, sino de Senado. Apellidos como, ya lo decíamos, Efraín Cepeda, Antonio Sabaraín, Name, ¿qué otros se me puede estar escapando de los que no entraron? Quizás ellos 3 son los más relevantes, pero Y además Efraín Cepeda, que no mete cámara, se queda sin concejal. Fíjate se queda cómo, por fuera César Lorduy en su segundo intento, y la casa Hercel Pérez. Hercel Pérez, César intentaron meter 3, solo entró uno casi que no entra. Y esto a la luz, los derrotados a la luz de los que lograron conseguir varias cosas. Por ejemplo, el tema de Eduardo Pulgar, que logra conquistar 3 cámaras, Partido Liberal, Afrodescendientes, Magdalena, y meter un senador. Los Torres, que también logran senador y cámara en alianza. Pero yo creo que, hablando del caso Pulgar, hay algo por analizar para comprender cómo se redirecciona el tablero político y el juego del poder. Y es que, de cierta manera, el día en el que muchas casas políticas en el Departamento del Atlántico cayeron y fueron derrotadas, la Casa Pulgar dio un paso al frente. El pacto histórico da un paso al frente. Los Torres siguen haciendo su juego. La Casa Char, unos temas como agridulce, regular tirando a mal, y si uno hila un poco, uno dice los resultados no fueron los esperados, Sí. Más allá de cómo se vendan. Y muchas figuras que hoy quedaron sin representación en distintos espacios del poder. ¿Qué va a pasar en el 2027? Ese puede ser el gran interrogante para efectos del Departamento del Atlántico. Sí, porque el poder local sigue siendo muy importante para luego ir a buscar espacios a nivel nacional. Sí, totalmente. Digamos que aquí nace todo. Aquí nace todo. Aquí nace todo. Y fíjese también cómo en cada debate electoral al Congreso de la República, han ido desapareciendo algunas casas políticas. Por ejemplo, la Casa Gerlain, que antes era muy poderosa, en el 2018 desapareció. Luego en el 2022 una fuerza como la de el ex senador Miguel Amin Escaf desapareció. Y ahora en el 2026 de un solo tajo se va el grupo de Cepeda y se va el grupo de Name. Name, hay que decirlo, más de 40 años con una credencial en el Congreso, primero con su señor padre, José Antonio Name, y luego con José David Name. Y Cepeda, que llegó al Congreso por primera vez en el año 94. Y te traduzco esto. Aquí lo estamos viendo a la luz de los candidatos y los líderes políticos de estos procesos. Pero yo te lo voy a llevar entonces, voy a hacer un cambio de frente en la conversación. Sí. Hay ciudadanos descontentos, hay ciudadanos inconformes. Eso, ¿quién lo va a capitalizar? Haciendo un poco una proyección o introspección de lo que estamos hablando. Aquí lo vemos a la luz de los resultados de estos personajes.
Pero ¿quiénes son los que hacen que los resultados sean así? Los electores, los ciudadanos, barranquilleros y atlanticenses. ¿Y qué le acaban de decir a estas personas que hoy no se eligen? Contigo no quise. Contigo no quise. Es decir, y si tú sumas todas estas personas que dijeron contigo no quise, si tú los sumas y los agrupas, hay un caudal electoral, un potencial electoral importante, que quien lo recoja, ¿verdad?, va a sumar adeptos. Y de eso se trata el juego del poder, porque estamos a nada de que inicien campañas para las elecciones territoriales. Oiga, Juan Fernando, le agradezco mucho esta participación en nuestro espacio y téngalo por seguro que en estos meses que vienen, donde se va a calentar mucho la campaña, lo vamos a seguir invitando para que comparta con nosotros, a partir de su valiosa experiencia y de sus conocimientos, todos estos temas de la política que apasionan mucho cada vez que se va acercando un proceso electoral. No, nuevamente muchas gracias por la invitación y a todos los barranquilleros, atlanticenses, las personas que te sigan en las redes sociales, que sepan que estamos prestos siempre a dialogar desde el análisis, a hablar un poco sin tapujos, que prefiero hacerlo de esa manera, desde lo que uno vea. Todos estamos prestos a equivocarnos, pero cada quien tiene su enfoque, su información, su manera de analizar, y qué bueno compartirlo. Yo creo que hace parte de un ejercicio sano y democrático. Entonces, nada, aquí presto a dialogar las veces que sea. Recuérdele a las personas que nos ven su Instagram para que lo sigan y para que disfruten también de todo el contenido que usted está subiendo todo el tiempo sobre análisis y sobre marketing político. Por supuesto que sí. A todas las personas que están viendo, me pueden seguir como @JuanFergut, y ahí suelo compartir cosas ya sea de análisis político, del contexto de lo que se vive en el país, en la región, como también temas con un enfoque más académico, de mercadeo político, de comunicación política, de todos estos temas que son tan bonitos, entre otras cosas. Un personaje valioso que nos acompañó hoy en nuestro podcast, Juan Fernando Gutiérrez, que nos ha dado luces acerca de lo que viene en la política. Y si usted llegó hasta este punto, síganos en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Y hasta una próxima oportunidad aquí en Cara a Cara, donde hablamos de frente y sin tapujos. Muchas gracias.